Hola, hoy vamos a hablar sobre conceptos básicos de salud sexual, los cuales incluyen el sexo, sexo de asignación, género, identidad de género, rol de género y estereotipos de género. Para comenzar como a entender un poquito más sobre todos esos aspectos que más adelante se van a definir, es importante primero saber qué es el sexo. El sexo va más allá de ser hombre o de ser mujer físicamente, incluye aspectos biológicos, aspectos genéticos, los cuales son pues heredados del padre y de la madre del bebé. Para tener mejor definición existen 7 dimensiones dentro del sexo. Para comenzar está la dimensión cromosómica, que son los cromosomas X y Y como los conocemos. En el caso de la mujer se encuentra el cromosoma XX y en el caso del hombre o del género masculino está el cromosoma XY. Consiguiente está la dimensión gonadal de las gónadas, esto significa de los ovarios en el caso de la mujer y de los testículos en el caso del hombre. Después está la dimensión génica, es decir, la genética. Esto pues hace gran diferenciación sexual desde el embrión. En cuarto lugar está la dimensión hormonal. Esta dimensión va de la mano de la gonadal porque se habla sobre las hormonas femeninas y masculinas, es decir, en el caso de la femenina, pues el estrógeno, y en el caso del masculino está la testosterona y la dihidrotestosterona. Estas son producidas directamente de las gónadas antes ya mencionadas. En quinto lugar están los órganos sexuales pélvicos internos, es decir, los ospis. En este caso se encuentran el útero, las tubas uterinas en el caso de la mujer y también parte de la vagina, y en el caso del hombre pues está las vesículas seminales, entre otras partes igual internas en el caso del sexo masculino. Después están los órganos sexuales pélvicos externos, es decir, los ospes. En este caso como tal es lo externo, lo que podemos ver, observar de la persona, es decir, el glande del clítoris, el glande del pene, el escroto, entre otras partes así como ya mencioné externas. Y por último está el dimorfismo sexual cerebral. Este habla sobre las características del cerebro tanto del hombre como de la mujer, no de capacidades ni de comportamiento porque esto no está comprobado, pero sí sobre la estructura, es decir, el peso o el cuerpo calloso. Okay, ya que tenemos ahora pues el concepto de sexo, es muy importante hacer como una diferenciación de que sexo y sexo de asignación no son lo mismo. El sexo, pues ya vimos que es algo que se compone de varias dimensiones, que es algo muy complejo, que incluye cromosomas, genes, hormonas, ospis, los ospes y aspectos cerebrales también. Entonces, el sexo de asignación, justo como su nombre lo menciona, generalmente se asigna a una persona en el momento en el que nace. ¿En qué se basa pues esta asignación? Pues en la observación de los órganos sexuales pélvicos externos, es decir, de los ospes. Cuando una persona nace, un bebé nace, se asigna si es hombre o mujer, justamente pues dependiendo de esta apariencia externa. También pues muchas veces puede llegar a suceder en que el sexo de asignación no coincida con el sexo genético, pero pues esto se puede ver a alteraciones que pueden llegar a haber alteraciones hormonales. Entonces es por eso que pues hay como esta diferencia, y muchas veces el querer asignar el mismo sexo o hacer como estas diferenciaciones pues puede llegar a simplificar algo que realmente es muy complejo y muy extenso como de entender. También algo importante de mencionar en el sexo de asignación es que en base a las personas empiezan a recibir ciertos tratos, ciertas normas o ciertas expectativas, porque pues la sociedad lo tiene como muy impuesto a este sexo de asignación. También pues justamente este sexo de asignación hace que la sociedad muchas veces quiera como que las personas encajen en cierta categoría binaria,
cuando pues realmente hay mucha variedad en estos aspectos. También algo importante de recalcar es que muchas veces, pues justo como se mencionaba, se suele confundir mucho el término de sexo y sexo de asignación, pero también se llega a confundir mucho más con el género, que pues es algo totalmente distinto, porque mientras el género es como algo más social, pues el sexo es algo un poquito más biológico y más de aspectos más internos. Entonces, pues es muy importante que el género no puede sustituir al sexo, pero también el sexo de asignación pues no puede sustituir al sexo como tal. Continuando ya directamente con el tema de género y la complejidad que esto implica, podemos hablar de que el género, ya como lo comentaba mi compañera, es algo independiente a nuestro sexo asignado, ya que este tiene que ver más con una vivencia emocional y psíquica, de acuerdo con Álvarez Gallú. Y también podemos hablar de que el género se podría describir de una forma más sencilla como el grado en el que una persona se identifica como hombre, como mujer o como ninguno o ambos. Esto ya tiene que ver más con la vivencia social de la persona y con su experiencia interna de cómo se percibe a sí mismo. Por ejemplo, esto se podría ver en el caso de una persona trans, donde supongamos existe una mujer que fue asignada así como al momento de su nacimiento. Ese fue su sexo asignado de acuerdo a sus hospes. Sin embargo, más adelante en su vida, debido a su vivencia emocional, psíquica y de autopercepción, esta persona transiciona hacia el género masculino y realiza ciertos procedimientos o no, como pueden ser la hormonización, las cirugías, etcétera, para cambiar la forma en la que se ve, que esté más de acuerdo con su autopercepción y cómo se mueve en la sociedad. Siguiendo con este tema, podemos hablar un poco de los roles de género. Vamos a hablar un poco de los roles de género que como comentaba mi compañera, pues estos se nos empiezan a imponer desde antes incluso de que nazcamos, ya que se nos asigna un sexo desde antes la mayoría de las veces. Y esto va determinando justamente cómo nos relacionamos con nuestro género y con las imposiciones sociales que esto incluye y que abarca durante nuestro desarrollo en sociedad. Ok, ya por último tenemos los estereotipos de género, que en este tema vamos a recuperar ciertas ideas que ya hablamos anteriormente, pero los estereotipos de género son constructos sociales y culturales de justamente cómo se espera que actuemos, que vistamos, que dialogamos con las personas, etc. Voy a tomar un concepto que acaban de mencionar, que es desde el momento en el que nacemos o incluso antes de nacer. Desde ahí se nos va diciendo qué nos debería de gustar y qué no. Por ejemplo, están los temas de los baby showers, donde dependiendo del sexo de asignación es el concepto de la fiesta que va a tener. Por ejemplo, si es de niña, pues rosa, flores, aspectos más primaverales. Si es de niño, pues vemos azules, verdes, animales, etc. También este concepto se veía más como un aspecto biológico, cosa que no es real, no es algo que venga de porque nosotros tenemos ciertos cromosomas, nos va a gustar esas ciertas cosas. Eso es más como un mito o algo que se creía, que justamente todo va de lo mismo, que el de por ser mujeres tenemos que ser más recatadas, más delgadas, con voz suave, que tengamos que estar en casa, que tengamos que cuidar a los niños, que nos guste la cocina, etc. Sobre todo para mí los estereotipos de género son más diferenciales en los hombres, ya que en las mujeres, en la cultura, aunque sean de otros países, generalmente se busca lo mismo, que son aspectos como los que ya mencioné.
Sin embargo, en los hombres sí podemos ver más como diferencias. Por ejemplo, aquí en México se busca que un hombre sea proveedor, sea grande, sea incluso peleonero, sea como todo lo que nosotros vemos masculino. Mientras que en países como por ejemplo Asia se busca todo lo contrario a lo que nosotros buscamos aquí. Por ejemplo, que sean a lo mejor un poco más esbeltos, pero más fuertes, que sean cuidados con su cabello, con su piel, con aspectos físicos en general, cosa que aquí no se suele ver. Creo que como conclusión podemos hablar un poco sobre lo complejo y las tantas partes que tiene el ser humano ya directamente con su sexualidad y con su género, o sea, porque como ya comentaba mi primera compañera, el sexo se compone de muchísimas más cosas de lo que ve un doctor cuando nace un bebé, que son únicamente los hospes, sino que también tiene mucho que ver la influencia que recibimos como de sociedad, cómo vivimos nosotros con nuestro propio cuerpo, qué nos gusta de nuestro cuerpo, qué no nos gusta, y cómo decidimos movernos en sociedad, ya que incluso si una persona, por ejemplo, su sexo de asignación es mujer y su género también es mujer, esto no significa que tenga que cumplir con los roles de género, con los estereotipos de género que ya comentaba mi compañera. Esto también lo podemos ver justo como en mujeres más masculinas o hombres más femeninos. Entonces es muy importante dejar muy en claro que justamente la forma en la que expresamos nuestro género va mucho más allá de nuestro sexo de asignación. Y es todo. Gracias. Gracias.